casa de Israel lo llamó maná. ¿Lo llamó cómo? Maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas. ¿Con qué? Con miel. Este es el maná. Maná significa literalmente, ¿qué es esto, no? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Algunos teólogos han dicho que de pronto el maná no sabía a culantro ni a semillas, sino que el maná tenía el sabor que la gente quería que tuviera. Bastante chévere, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted quería que el maná le supiera a una hamburguesa al corral, entonces usted comía el maná y le sabía lo que usted quería. Me parece muy justo que se piense así del maná, porque si creemos que es un pan del cielo, creemos que es lo que a uno le gustaría que fuera el pan del cielo, y yo creo que es el gusto que uno quisiera que tuviera el maná, ¿no? No sé a usted qué le gusta, churrasco, entonces el maná le sabía a churrasco. Pienso yo, me gusta. De por sí no es teología eso, es más que todo una aplicación de la palabra, pero me parece interesante el concepto de que el maná sepa algo que a ti te gusta. Bonito. El maná es bastante interesante porque el maná aparece durante un tiempo de transición. A ver, vamos a explicar esto. El pueblo de Israel había sufrido 400 años como esclavos en Egipto. Y después de 400 años el Señor les dice: ustedes son mis hijos y yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esta tierra va a ser conocida por ustedes como la tierra prometida, ¿no? La figura del Éxodo es una figura también que nosotros vemos como la figura de la transición de la persona en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos la historia del Éxodo como nuestra propia historia. Es decir, salir de Egipto, que significa para nosotros el mundo, y llegar a la tierra prometida, que para nosotros significa la plenitud de la vida en Cristo, ¿sí? Entonces siempre que cuando los pastores hablan acerca de la transición, acerca de ir de Egipto a la tierra prometida, estamos hablando de la transición del hombre, de ser un hombre mundano a un hombre conforme al corazón de Dios, amén. Entonces estamos hablando de una transición. Durante esa transición, la palabra de Dios dice que Dios lo lleva al desierto. Es decir, siempre que hay un proceso de transición en una persona, de cambiar de un estado a otro estado, tienen que pasar por un desierto, ¿no? Cuando tú entras, de pronto pasas de la vida normal a una vida espiritual, tú tienes que pasar por un proceso de transición. La Biblia dice que cuando Jesucristo inició su ministerio, lo primero que hizo, fue ser bautizado por Juan el Bautista, pero después dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado por el diablo, y en el desierto él tuvo la transición a ser el Mesías, aquel que iba a dar vida a los hombres. En el desierto él probó su posición, en el desierto él le probó a Satanás, le dijo a Satanás a qué había venido, y en ese momento se paró firme, y después de salido del desierto, 40 días y 40 noches, es que él comienza activamente su ministerio. Entonces vemos que el desierto es ese proceso de transición. La Biblia dice que antes de que Elías pudiera elegir a un rey sucesor, a un sucesor de un profeta, y también el rey de sus enemigos, que él mismo los iba a ungir, el Señor los llevó también al desierto, y en el desierto habló a Elías a través de un soplo apacible, y en ese soplo apacible él tuvo una relación muy fuerte con Dios, una revelación de Dios, y también se cree que en el desierto él viene a tener la revelación de que Dios no lo iba a permitir morir, sino que él sería trasladado al cielo. Nos damos cuenta de que fue en el desierto. Es decir, el desierto es lo que todos tenemos que pasar como un proceso de transición. El desierto es un proceso de ¿qué? Transición. Hay gente, cristianos, que viven toda la vida en el desierto. Nunca pasan del desierto. Siempre, como en el desierto, pastor. ¿Cómo está su matrimonio? No, pastor, en el desierto. Y uno lleva 20 años, duran más que el pueblo de Israel en el desierto, 40 años. Y hay cristianos que demoran 45 en el desierto. No pasan el desierto. Gente que dura en el desierto toda la vida. El desierto no tiene que durar tanto. El desierto es un proceso de transición.
Lo importante del desierto, escúchanlo bien, es que en todos los ejemplos que te he dado, el Señor va a sustentarte en el desierto. La Biblia dice que cuando Elías estaba en el desierto, unos cuervos lo alimentaron. ¿Cierto que sí? La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el desierto, cuando terminó su ayuno, vinieron unos ángeles y ¿le qué? Le sirvieron. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cayó maná del cielo que los ¿qué? Sustentó. Encontramos que cuando Dios te lleva al desierto, no te lleva solo a sufrir, sino que en el proceso de transición te mantiene, ¿no? Eso es lo bonito de Dios. Dios no te dice, eche para allá, mire a ver cómo hace, y si sale, pues entonces es mi hijo, y si no, no. No. Dios te lleva al proceso de transición y está cuidando de ti en todo el proceso de ¿qué? De transición, ¿vale? De todo el proceso de transición. La Biblia dice en Nehemías capítulo 9, versículo 20 y 21, Nehemías capítulo número 9, versículo 20 y 21. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste, ¿qué? 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Escúchelo bien. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El Señor dice que, Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de ser esclavo, y los llevó 40 años por el desierto, y fueron milagros maravillosos. No solamente el maná fue un milagro, también fue un milagro que ellos, el vestido, todo el tiempo mantuvo como nuevo durante 40 años. Los vestidos no se les envejecieron, el calzado no se les acabó por 40 años, tampoco se les hincharon los pies después de caminar 40 años, pero sobre todo les dio maná del cielo y los sustentó todos los días durante 40 años con maná del cielo. El maná del cielo los llevó, y cuando ellos, póngale cuidado, entraron a la tierra prometida, acompáñenme a Josué, por favor, capítulo 5, Josué, capítulo 5, versículo número 10 al 12. Y los hijos de Israel, aquí ya están pasando el desierto y entrando en la tierra prometida. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná ¿qué? Cesó. Ahí se acaba el maná. El maná empieza en el libro de Éxodo, cuando ellos salen de Egipto empieza a caer maná, y el maná deja de caer cuando ellos entran a la tierra prometida y comen de la tierra prometida. ¿Sí me voy a entender? Es decir, Dios nos enseña con el maná que el maná no dura para siempre. El maná no fue diseñado por Dios para que durara toda la vida. No. El maná simplemente iba a funcionar en su proceso de transición. Escúchenlo bien. Hay gente que decía, bueno, ¿y Dios por qué no le siguió dando maná en la tierra prometida? No, porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios solamente era sustentarlos durante su transición. Es decir, que durante la transición de esclavos a herederos de la tierra prometida, Él los iba a cuidar, los iba a guardar, los iba a sostener, y sobre todo los iba a alimentar con pan del cielo. Es decir, el maná no tenía que durar para siempre. El maná tenía que durar solamente un poquito. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios no les podía dar maná para siempre? Porque Dios, ante todas las cosas, es un buen padre. Dios hubiera hecho un pueblo demasiado perezoso
si les hubiera dado maná toda la vida? ¿Saben ellos qué tenían que hacer con el maná? Lo único que tenían que hacer era todas las mañanas pararse cada familia y recoger de la tierra. Usted salía prácticamente ahí a la calle, se agachaba y cogía maná y se lo llevaba para la casa. No era más. Por eso la Biblia dice que los israelitas se levantaban a comer y después se ponían a jugar, porque no hacían nada más. Es decir, ellos en todo el proceso simplemente comían. Eso parecía como las clases de biología cuando somos pequeños. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ellos no hacían más nada. Ellos se paraban en la mañana, salían de la casa, recogían el maná, se lo comían, se lo hacían en torta, lo hacían ahogado, lo hacían como quisieran hacer el maná. Y al otro día volvía el mismo ejercicio. Los sábados recogían el doble del maná, porque el domingo no podían recoger maná. Y así hacían todos los días durante 40 años. Es decir, un pueblo supremamente perezoso. No trabajaban mucho en ese sentido. Guerreaban sí, pero hablando de trabajar por la comida, no. Ellos simplemente comían el maná. Ahora, el problema es que el maná no iba a durar para siempre. Y hay algo bien interesante, y es que hay muchos que piensan, cristianos, que el maná de Dios dura para siempre, porque el Señor los saca de la transición y están convencidos que Dios siempre va a tener que mantenerlos. Se nos dañó la oración ahí. Porque nosotros creemos que Dios tiene la responsabilidad de mantenernos. No es que Dios me tiene que dar, es que Dios me tiene que dar comida, Dios me tiene que dar vestido. El maná no iba a durar para siempre. Hay muchos que dicen, pastor, la verdad, yo siento que a la iglesia le falta unción. Porque yo recuerdo cuando llegué algunos años, y cuando llegué, los primeros días que llegué, yo sentía la presencia de Dios todo el tiempo, y levantaba las manos y yo sentía que caía, y yo sentía que la música me llegaba y me tocaba, y todo lo que yo hacía me iba bien, y yo me metía por cualquier lado y el Señor me abría puertas de bendición, puertas de bienestar. El Señor me dio libertad, el Señor me daba gracia, y de un momento a otro se me acabó. Dice, no, pastor, es que yo no sé qué pasó, porque es que cuando yo recibía al Señor, yo sentía que cuando llegaba a la iglesia, pastor, mire, yo no tenía ni siquiera que orar. Yo solamente llegaba y levantaba las manos y ya sentía al Señor. Aleluya. No, pastor, eso era increíble. La palabra en ese tiempo yo la recibía, las promesas eran para mí y se hacían realidad en mi vida. Gloria a Dios, todo era realidad. Es como si el Señor me estuviera llevando cargado. Y precisamente es por eso, porque Dios te estaba llevando cargado. Porque estabas en el proceso de transición. Una vez me dijo mi papá, y a mí me gustó mucho esa palabra, me dijo, a los que mejor le va en la vida cristiana son a los nuevos creyentes. Claro, el nuevo creyente no necesita ni mucha fe. El nuevo creyente es consentido por Dios a la lata. Es consentido, el Señor lo lleva cargado. Eso ora y de una vez, eso se sanan los enfermos. Los que más se sanan los enfermos son con los nuevos creyentes. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque están disfrutando de su tiempo de maná. ¿Sabe por qué a los nuevos creyentes les va tan bien? Vean a un nuevo creyente, una persona que llega a la iglesia y se convierte y le ha ido mal en su economía. Los primeros meses, casi todos los testimonios son de nuevos creyentes, ¿sí o no? Casi todos los primeros meses son testimonios de nuevos creyentes. Llegan y dicen, no, desde que llegué a la iglesia, el Señor me dio el trabajo que yo soñaba, el Señor restauró mi hogar, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro. Casi todos los testimonios son ¿de quién? De los nuevos creyentes. Y uno dice, hombre, ¿pero por qué? Porque ellos están disfrutando ¿del qué? Del maná. Es decir, Dios los está sustentando en su tiempo de transición. Porque Dios es un buen conquistador. ¿Sí o no? Cuando Dios está conquistando, conquista con todo. Dios llega, es como si Dios fuera el amado. Llega con rosas, llega con chocolates, te invita a salir, te abre la puerta, te cierra la puerta.
Me parece muy bonito. Pero llega un momento donde ya usted tiene que abrir su puerta. ¿Sí o no? A ver, mujer, hermanos, de vez en cuando usted invita a su esposa a cenar y usted le abre la puerta y se ve súper bonito. Pero a mí que no me vengan con cuentos que le abren la puerta todo el tiempo. ¿Cuántos le abren la puerta todo el tiempo? Porque usted la abría mientras estaba en el proceso de ¿qué? Transición. Hasta que se casaba con ella. Sí, el Señor en ese momento te consiente, te cuida. Sí, es decir, Dios te abre la puerta, te abre puertas literalmente. Cuando la gente llega cristiana la primera vez a la iglesia, ellos dicen, no, es que yo no necesito ni orar para recibir, porque yo siento que simplemente llego. Por eso es que usted ve que la mayoría de personas quebrantadas dentro de los congresos no son los antiguos, sino los nuevos. ¿Sí o no que no? La mayoría de antiguos están así. Y los nuevos están, Padre, ¿cómo recibo? ¿Cómo me lleno? Porque están en el proceso de ¿qué? Transición. Escúchelo, que esto es bastante importante. El problema con esta verdad es que hay personas que creen que Dios tiene la obligación de darles maná toda la vida. Le exigen a Dios el maná toda la vida. Es decir, se vuelven, como dijo mi papá, como marranos cargados. Todo el tiempo chillando aunque estén cargados. Sí. Creen que Dios está obligado de ministrarte cuando tú después ni siquiera lo buscas. Mira, mi hermano, mientras Dios te enseña a orar, Él te da todo facilito. Tú no tienes ni siquiera que orar duro. Tú simplemente te arrodillas y con 5 minutos ya recibes. Pero ya cuando llevas un tiempo te das cuenta de que esos 5 minutos ya no bastan. Que tú tienes que empezar a buscar a Dios de una manera más personal. De que Dios ya no la da toda gratis. ¿Cierto que no? Es decir, eso es como una relación de pareja natural. Tú al principio das, pero también esperas recibir. Dios al principio te da, te enamora, te conquista, te lleva en la transición mientras dejas el mundo, mientras dejas esos amigos, mientras dejas esas cosas, mientras dejas esos gustos. Él te pasa del mundo a la vida cristiana y en ese proceso te sostiene, te bendice, te da paz, te ayuda a recibir. Pero cuando llegas a la tierra prometida, tú tienes que empezar a buscar tú mismo tu comida. Ya tienes que empezar tú mismo a labrar la tierra espiritual. Ya no puedes esperar llegar a la iglesia cada 8 días y volver a llorar. No, ya te toca estar toda la semana buscando al Señor. Hay gente que dice, es que yo ya no recibo como antes recibía. Y yo le pregunto, ¿antes usted oraba? No. ¿Y ahora? Tampoco. Porque lo que tú disfrutaste fue el maná. Y creíste que el maná iba a durar para siempre. Te metiste en la cabeza que el maná iba a durar para siempre, que Dios te iba a llenar con su espíritu sin importar si tú hacías o no hacías. Al principio el Espíritu Santo viene gratis. La Biblia dice que cuando Pedro llegó a la casa de este hombre que era gentil, mientras él hablaba sin que ellos oraran, el Espíritu descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después la Biblia dice que los apóstoles tuvieron que perseverar en la oración. Al principio era facilito, pero después tenían que ¿qué? Perseverar en la oración. Si Dios te hace un perezoso espiritual, que siempre que llegues Él te llene del Espíritu y tú nunca lo buscas, eso no es una relación sana. Eso no es una relación recíproca. Por eso es que Dios al principio te da, pero después dice, no, también necesito que tú me enamores a mí. Yo ya te enamoré a ti. Ahora es tu trabajo enamorar. Al principio yo te di, te llené de mi espíritu y todo el tiempo te di. Ahora es tu turno de darme a mí. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que llega a la iglesia y el Señor al principio los bendice y les da bendición, les abre puertas de empleo y nunca diezman. Y dicen, yo no necesito diezmar porque Dios me bendice sin diezmar. Porque estás en el ¿qué? Maná.
Pero después de que Dios te ha bendecido, la Biblia dice que después de que tú sacas fruto de la tierra, ya Dios no te da, sino que tú le tienes que dar a Dios. ¿Sí o no? Ellos no diezmaban del maná, diezmaban del fruto de la tierra. ¿Me apoyan con eso? Y si no me quieren apoyar, pues de ustedes tampoco. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, primero Dios les dio el maná y después les digo, cuando ustedes ya reciban, ya a ustedes les toca darme a mí. Cuando estuvieron en su proceso de transición, yo les di a ustedes, ahora ustedes me dan a mí. ¿Sí o no? Hay gente, mi hermano, que mantiene saltando de iglesia en iglesia esperando recibir su primer amor nuevamente. Dicen, ay, es que yo perdí mi primer amor y no he vuelto a encontrar esa iglesia como en los primeros tiempos. No es la iglesia, el problema no es el sitio, el problema eres tú, porque pensaste que el maná te iba a durar toda la vida. Entonces llegaste y recibiste maná, recibiste bendición y creíste que nunca se iba a acabar. Y Dios le dijo, no, yo no te voy a dar todo el tiempo todo. Va a haber un momento donde tú vas a dejar de recibir maná, porque yo ya creo que tú maduraste, porque donde creo que tú ya llegaste a la tierra prometida, y donde en la tierra prometida ya es tiempo de que tú me honres a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo voy a dar con un ejemplo bastante básico. Yo trabajé en esta iglesia como líder de jóvenes más o menos unos 4 años. 4 años. Me gustó. Me pareció un tiempo bonito. Uno de los mejores tiempos ministeriales para mí fue ese momento. Yo recuerdo que me paraba a predicar y yo no tenía que orar mucho. Yo simplemente oraba por ahí cuando tenía que predicar, me arrodillaba a orar. Y yo veía que Dios se movía y yo pensaba, no es tan difícil. No es tan difícil ser usado por Dios. No es necesario dar tanto. Entonces después de eso me mandaron a una iglesia y yo ya no estaba bajo la cobertura del pastor Edelberto. Escúchele que este tema de la cobertura no lo entienden muchos. A veces hay muchos dentro de las iglesias, líderes que se levantan, que creen que cuando predican es por la unción de ellos y no tienen en cuenta la cobertura en la que ellos están. Y a veces uno no recibe porque uno se lo haya ganado, sino por la cobertura donde uno está. Cuando yo llegué al predicar a la primera vez al siguiente lugar, yo, hermano, que era súper emocionado, la primera predicación, se me durmieron 3. Se me durmieron. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿pero qué pasa si yo allá? Entonces, no, el Señor no me hablaba, y quedaba callado. Y entonces yo dije, no, pasado tiempo yo seguía ahí, pero entonces yo me di cuenta que empezaba a orar, y cada vez que oraba un poquito más, había un poquito más de unción, y cada vez que oraba un poquito más, había un poquito más de unción. Después me di cuenta que lo que pasaba era que yo estaba viviendo a costa de la oración del pastor de acá. No a costa de mi propia oración. Es decir, yo estaba bajo cobertura. Es decir, yo estaba bajo maná. Y cuando me tocó a mí pagar mi propio precio, ya me costó. Ya yo me arrodillaba, y la primera horita cuando me arrodillaba yo me estiraba las piernitas así. Decía, santo Dios, hice hasta pierna yo acá. Ya me di cuenta de que no recibía tan fácil. Ahora me tocaba postrarme a orar. Al principio uno se arrodilla y a los 5 minutos ya está lleno del Espíritu Santo, pero después uno se da cuenta de que es más difícil, de que usted ya se arrodilla y a los 45 minutos todavía está cogiendo vuelo. ¿Cuántos oran acá? ¿Saben que es cierto? ¿Sí o no? Que uno desde que ora no empieza llorando, a menos que esté mal. Arrodillado, Padre, estoy mal, ya es otro tema. Pero cuando tú tienes una vida de oración constante, te das cuenta de que coger vuelito demora un poquito. Eso es, tú te arrodillas y empiezas, Padre, te amo, te amo, te amo. Cuando ya llevas unos minutos, ya empiezas, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia.
Porque después de un ratico empiezas a orar, Señor, bendice a la gente. Después empiezas a orar por tus hijos, Señor, gracias por mis hijos. Después, Señor, ¿cuánto tiempo? Ay, ya estás a las 2 horas chillando. Pero demoras un tiempito cogiendo vuelo. Hay gente que dice, mis hermanos, no sean desagradecidos con esos pastores gigantes. Yo todos los días oro por Ricardo, oro por Andrés Corso, oro por César Castellanos, oro por Eduardo Cañas, oro por Enrique Gómez, todos los días, porque esa gente tiene un peso increíblemente pesado sobre ellos. Hay algunos que dicen, un pastor, el del Angelus Temple en este momento, latino, dice que él tuvo una amistad muy cercana con Ricardo y dice que Ricardo a veces ora más de 8 horas diarias. 8 horas. Yo lo máximo que he llegado a orar han sido 4. Ya después me toca ir a hacer otra cosa. Sí. Esa gente paga un precio. Y hay gente que dice, no, el Señor me va a usar igual que a esos grandes cuando no pagan ni el precio. Cuando quieren que el maná y la unción sea ¿qué? Regalada. Dios te regala la unción al principio. Dios te regala la bendición al principio. Pero después dice, hey, yo ya te conquisté a ti. Ahora conquístame a mí. Porque Dios quiere un amor de parte y parte. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, es que Dios lo da todo y nosotros no damos nada. Eso no es bíblico. Bíblico es que Dios te conquista y después también tú conquistas el corazón de Dios. Por eso es que la Biblia habla mucho de David, porque David se encargaba todos los días de conquistar el corazón de Dios, ¿sí o no? Porque él le devolvía lo que Dios le había dado. La Biblia dice, escuchen bien esto para que ustedes se pongan a entender un principio. En el libro de Primera de Corintios, capítulo número 15, en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 6, y este es un tema que a mí me parece bien raro. Dice, leamos desde el 3 para que entendamos la idea. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. ¿A más de cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Lo que dice el apóstol Pablo es de que cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ascendió al cielo, escúchenlo bien, cuando Jesús ascendió al cielo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que 500 personas vieron a Jesús ascender al cielo. Uno piensa que solamente fueron los apóstoles. No, fueron 500 personas que vieron ¿a quién? A Jesús ascender. O sea, no se le apareció solamente a los 12. Pero después en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, préstele atención a lo que dice. Capítulo 1, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? ¿Dónde quedaron los 380? Perdóneme mi hermano, pero si yo veo a un hombre que resucitó de los muertos y que delante de mis propios ojos se fue volando al cielo, ¿cierto? A mí eso me cambia la vida. ¿No me cambiaría la vida a mí? Yo vi a un hombre que fue muerto, crucificado, vi los clavos, el hueco de sus clavos en sus manos, vi el costado también traspasado, vi sus pies perforados, vi que se apareció como nuevo y vi que delante de mis propios ojos él levitaba y subía al cielo, y mientras subía al cielo una nube lo cubrió y desapareció de mis ojos. Eso a mí personalmente me cambiaría la vida. ¿Sí o no? Yo lo que me pregunto es,
¿por qué de los 500 solamente habían 120 orando y no eran los 500? ¿Por qué? Sigamos reforzando la idea. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo. Dice, ¿y todo lo mío es qué? Tuyo. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice que mientras Jesús estuvo en el mundo, les dio todo lo que necesitaban. Les alimentó, ¿sí o no? Pedro, los apóstoles, ninguno se tenía que preocupar de nada, porque Jesús les daba todo. Es más, ninguno de los apóstoles oraba. Los apóstoles durante los 3 años que estuvieron con Jesús eran re perezosos para orar, ¿cierto? Pero aún así, cuando ellos oraban por los enfermos, llegaban corriendo donde Jesús y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, bien. Y cuando Jesús estuvo por un momento difícil, les dijo, oiga, oren conmigo aunque sea 1 hora, y se quedaron dormidos. Uno piensa que los apóstoles eran de oración y metidos y... No, los apóstoles eran unos perezosos espirituales. Porque ellos tenían en Cristo todo. A través de Cristo ellos hacían milagros, a través de Cristo ellos se alimentaban, a través de Cristo ellos sustentaban su familia. Ellos no tenían ni siquiera que orar, no tenían una vida de oración, no podían velar ni siquiera. Usted no encuentra en ninguna parte de los evangelios que ellos hayan ayunado, en ninguna, o que hayan velado, ni siquiera que hayan orado. Los apóstoles eran ¿qué? Perezosos. ¿Por qué? Porque ellos en Cristo tenían el maná gratiniano. Sí, ellos no tenían que hacer nada porque Cristo lo hacía todo por ellos. Y Cristo les dijo en un momento, les dijo antes de irse, miren, yo ya me tengo que ir, yo ya no puedo estar con ustedes. Ahora les toca a ustedes solitos buscar la presencia de Dios. Ya yo no se las puedo dar de gratis. Ahora ustedes se tienen que encargar solos de buscar a Dios. Por eso 500 eran mantenidos espirituales y solamente 120 se atrevieron, escuche bien esto, a pasar del maná a su propia alimentación espiritual. Por eso solamente 120 buscaron al Señor, 380 no lo buscaron, porque 380 eran perezosos espirituales. Es decir, 380 vivían específicamente del maná. Por eso usted encuentra gente que llega a la iglesia, es bendecida, y a los 6 meses ya no está. Porque cuando se acaba el maná, se les acaba el amor. Cuando se les acaba el maná, se les acaba la devoción. Cuando se les acaba el maná, se les acaba todo. Se les acaba la sonrisa cuando se les acaba el maná. Antes llegaban a la iglesia y saludaban a todo el mundo, pastor, Dios lo bendiga. Y después llegan, ¿qué pasa, pastor? Porque cuando se les acaba el maná, se les acaba todo. El apóstol Pedro, perdónenme, pero yo no encuentro en la Biblia que orara mucho durante el tiempo de Jesús. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, dice que el apóstol les dijo a la gente, nosotros, versículo 4, versículo 5, 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la ¿qué? Es decir, él dijo, nosotros ya estamos alimentándonos solos. Nosotros estamos ¿qué? Alimentándonos solos. Ya no vivimos de un maná regalado, ahora buscamos nuestro propio alimento.
Ya no esperamos que Dios nos regale todo, nos regale la bendición y nos regale la unción. Ahora nosotros pagamos el precio por la unción. Hay muchos que quieren la unción regalada y hay otros que dijeron: Señor, yo ya no quiero la unción regalada. En estos días tuvimos un patraseo económico con mi esposa. Y papá, muy buena gente, me dijo: mijo, si quiere yo le ayudo por unos meses con una parte del arriendo. Y yo le dije: perdóneme, papá, pero yo no se lo recibo, porque mi hogar es mi responsabilidad. Y yo necesito saber que su Dios también es mi Dios y que Dios también me va a proveer a mí para mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vivimos de algo regalado. Ahora vivimos pagando el precio por la unción. Hasta que tú no pagas el precio por la unción, no puedes disfrutar de la plenitud de la tierra prometida. Deja de pedirle a Dios la unción regalada sin tú pagar el precio. Deja de criticar al pastor porque no sentiste en la iglesia. Hay muchos que dicen que el culto en la iglesia no fue un buen culto. Y hay un dicho que me gustó mucho en Facebook que dice: no vayas a la iglesia a esperar un buen culto, ve a la iglesia a ofrecerle un buen culto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pues la palabra sería sencillamente: maduren. Dejen de ser mantenidos espirituales. Porque esos son mantenidos espirituales. A mí me da mucho pesar las familias que solamente la abuelita es la que ora. No pesar por la abuelita, porque la abuelita me parece una bendición. Me da pesar por la familia, porque esa familia es una mantenida espiritual. Y a veces maltratan a la abuelita que ora: allá se va usted para la iglesia, a esa guerra, a esa clínica del alma, otra vez usted por allá metida, vaya abuela por allá. Y no se dan cuenta que las oraciones de esa abuelita son las que sostienen a esa familia. Y cuando esa abuelita deja de darles el maná regalado, esa familia cae. Porque ya ellos no saben cómo buscar su propio alimento espiritual. Porque el maná no dura para siempre. El maná, dígalo conmigo, el maná no dura para siempre. El maná es simplemente para que tú tengas una transición saludable. Ya. Es decir, un cristiano naturalmente solamente va a necesitar el maná durante bíblicamente 3 años. 3 años. Después de 3 años, ya tú tienes que buscar tu propio maná. Por eso es que llegan y están prendidos y pueden estar prendidos hasta 2 años y después se empiezan a bajonear. Porque ellos no aprendieron a buscar su propio alimento espiritual.